¿Cómo se puede entender que los 11 hermanos, el padre y la madre, se llegaran a postrar ante Yosef de acuerdo al sueño en el que, él dice, y soñó de nuevo sueño después y lo anunció a él, a sus hermanos, y dijo, he aquí soñé sueño de nuevo y aquí el sol y la luna y 11 estrellas postrándose por mí? Los planes del Padre de los cielos, en principio, eh, son alarmantes, escandalosos y no menos creíbles. Pero lo mismo ocurre hoy por hoy con las religiones. ¿Quién se atreve a superarlas? No es Yosef, es Yahvé, bendito sea su nombre, quien lo hace. Por ello las religiones no lo comprenden. Aquí simplemente no es la grandeza de Yosef lo que se destaca, sino la grandeza de Yahvé, bendito sea su nombre, quien es el que lo planeó todo desde el principio. Es la grandeza de Yahvé, bendito sea su nombre, en Yosef. La apariencia a primera vista es la insensatez de Yosef, quien ve lo que causa en su familia desde que decide relatar el primer sueño hasta esta instancia del segundo. Pero en ello, lo que se refleja es el temple de madurez para continuar a pesar de los sobresaltos. Yahvé, bendito sea su nombre, sabía que el relatar el segundo sueño por parte de Yosef elevaría los niveles de adrenalina en contra de él, ya no solo por sus hermanos, sino también por su padre. Pero es que ese era el propósito. Era de esperarse que el padre Israel ignorara lo que estaba ocurriendo, y al reprender a Yosef, dejó entrever ingenuamente su no preferencia por él ante sus airados hermanos. ¿Cómo que la madre, la luna, Lea, Rachel, hace referencia a Lea, a Rachel? ¿Cuál de las dos? Si para cuando el segundo sueño tuvo cumplimiento, ellas ya no vivían. Interesante. Recordemos que en el verso 10 Israel es quien menciona yo y tu madre, a lo cual Yosef no dio ninguna contestación. ¿No será que probablemente Yosef en su relato del sueño no estaba haciendo referencia ni a la madre de sus hermanos ni a la suya propia? ¿No sería que estaba haciendo referencia a Dina, su hermana, quien sí viviría para ver a Yosef hecho gobernante sobre sus hermanos? ¿Por qué no pensar en que la luna, que entre otras cosas es el astro pequeño, femenino al lado del sol, pudiera ser Dina? No siempre debe elaborarse la analogía del sol y la luna como papá y mamá. Quizás Yosef sí haya tenido en cuenta a Dina, no tanto como una estrella, sino como un astro que también puede brillar, aunque en menor escala. Sin embargo, el sueño de Yosef debe entenderse en un contexto general de superioridad gobernativa extendida a todos los órdenes de su familia. ¿Se puede repetir esta situación en el presente de alguna manera? Miremos, los escritos sagrados son muy precisos en efectuar uno de los eventos naturales más impresionantes en el mundo, y es la repetición de hechos que ya ocurrieron. Esto es fiable al pensarse, porque si no, ¿qué sentido tendrían los sueños y las profecías de la Escritura? Cada sueño o profecía tiene siempre un doble efecto instantáneo y a posterior. El 90% de los eventos escriturales han tenido connotaciones a futuro, es decir, afectan el presente que está inmediato a ocurrir. De ahí que los escritos sagrados siempre sean susceptibles de analogías entre distintos eventos históricos ya ocurridos y el presente. Uno de esos hechos probados que son repetitivos es la figura del Mashiach, del Mesías, revelada mucho antes de su aparición.
Miremos el verso 13 del capítulo 37 de Bereshit, que comprueba el contexto de Yosef. Y dijo Israel a Yosef: no están, no tus hermanos, no están tus hermanos pastoreando en Shechem. Anda y te enviaré a ellos. Y él le dijo: heme aquí. La obediencia y la paciencia de Yosef siempre estaban a prueba, en todo momento, en todo lugar. Pero detrás de estas palabras proferidas por su progenitor, están reflejadas profundamente las palabras de Yahvé, bendito sea su nombre, y la disposición de su elegido para dar cumplimiento a estas. Heme aquí. Hinein. Es una fracción del tiempo en el ser, con capacidad absoluta presente, en el momento en que se le requiere al individuo. Y es una fracción del ser con absoluta capacidad en el momento en que hay que servir. Hineini en hebreo, que es heme aquí, es la responsabilidad del ser que siempre está dispuesto, por lo cual fue escogido de entre los demás. A la frase anda y te enviaré a ellos, que no es más que la confirmación de la repetición en el Mesías cuando anduvo en obediencia por voluntad propia y no por imposición, en que fue enviado a ellos por propósito. ¿A quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nada más y nada menos que la misma descendencia de Yosef y todos sus hermanos. Fácilmente podemos deducir que Israel no percibía el resentimiento y oprobio de los 10 hermanos contra Yosef. Digo 10 porque el chiquitín todavía, Benjamín, estaba en casa del padre. Si lo supiera, Israel nunca hubiera enviado a su hijo hacia sus hermanos, hacia sus otros hijos. Pero la pregunta, si Yosef sí sabía que era rechazado por sus hermanos, ¿cómo no tuvo preocupación de ir hacia sus hermanos en tales condiciones? La razón de peso está en Bereshit 37, 15 y 16. Dice: y lo encontró un hombre, y aquí vagaba, quien, Yosef, en el campo, y le inquirió el hombre diciendo: ¿qué buscas? Y dijo, en este caso Yosef: a mis hermanos yo busco, anúnciame ahora en qué lugar están pastoreando. Las palabras de estos versos son muy profundas en lo que atañe al retorno y a la restauración de Israel, es decir, las 12 tribus. ¿Por qué? Porque la primera razón para la restauración es: a mis hermanos yo busco, anúnciame ahora en qué lugar están pastoreando. ¿Qué implica el lugar a donde ellos fueron? En el verso 17 de Bereshit 37 se mencionan los nombres de Dotaín y Dotán, los cuales corresponden al mismo sitio ubicado aproximadamente al norte de Shomrón, como en Occidente se le conoce como Samaria, en la ruta de caravanas del norte hacia Mizraim, que en tiempos del profeta Elisha o Eliseo, como se le conoce en Occidente, ocurrió un gran milagro que seguramente tenga alguna conexión con Shechem, y el mismo propósito en el caso del Sefer o el rollo de Melahim Bet o Segunda de Reyes 6:13 al 19. Y dijo el hombre, leamos el texto de Melahim Bet: marcharon de aquí porque oí que dijeron: andemos a Dotaín, es decir, Dotán. Y fue Yosef tras sus hermanos y los encontró en Dotán, que se trata del mismo lugar mencionado como Dotaín. No es coincidencia que los eventos delicados que allí ocurrieran en tierras que a futuro serían de pastoreo y cultivo de la descendencia del mismo Yosef en Efraín. Veamos lo que el verso 18 nos dice: y lo vieron de lejos, y antes que se acercara a ellos, y conspiraron contra él para matarlo. No es casualidad que en la actualidad los hermanos de la casa mayor nos vean de lejos, y antes que nos acerquemos a ellos decidan conspirar contra nosotros, no para matarnos,
pero sí para no reconocernos. Y el no reconocer es el desaparecer, y el desaparecer es ignorar, y el ignorar es no saber, y el no saber es desaparecer, que es peor que matar o asesinar. ¿No es acaso la ignorancia una conspiración en contra de las cosas que el soberano mayor, el Padre de los cielos, ha escrito sobre la tribu de Yosef? Lo veremos en el siguiente video.